Vamos con las novedades editoriales del mes de septiembre. Hola, ¿qué tal? Empezamos nuevo mes, empezamos nuevo curso y hay nuevo vídeo de novedades que sé que estabais esperando con ganas. ¿Por qué? Porque septiembre viene fuerte y lo llevábamos avisando un tiempo ya que hay muchas novedades. Hay muchas novedades, chicas, así que os explico un poco cómo va a ir este vídeo y dónde podéis encontrar más información de novedades. Como hay muchas, he decidido hacer una selección dentro de lo que ya suele ser mi selección de novedades que me parecen interesantes, porque si no este vídeo se me hacía larguísimo. Os voy a intentar mencionar toda mi selección, pero no me voy a parar en cada uno de ellos como me paro normalmente. Me voy a parar solo en algunos, en los que yo considero más interesantes dentro de los interesantes. Pero no os preocupéis porque vais a poder acceder a toda la selección que he hecho, tanto en mi página web como siempre, que os dejo el enlace al artículo que os dejo con todas estas novedades y toda la información sobre ellas y los enlaces para que podáis consultarlo, para que veáis las que yo por aquí pase más por alto y también para que no tengáis que apuntar nada y podáis luego ir allí y ver más despacio las que os hayan interesado a vosotras. Pero además, este mes he decidido que también os voy a ir poniendo esta información por Instagram para que estéis al día, para que si no lo habéis apuntado y os interesaba, os lo recuerde el día correspondiente. Así que en Instagram, el día de publicación de cada uno de estos libros, os lo voy a recordar, os voy a avisar. Y van a estar tanto las que me parecen muy interesantes y yo aquí me vaya a parar más a hablar de ellas, como aquellas que pase más por alto, esas las vais a tener avisadas su día en Instagram, como también alguna que a mí se me haya pasado como pasa siempre, que me entere después y no haya incluido, pues en Instagram lo pondré porque así lo puedo hacer en el momento y avisaros el día de su publicación y no el mes siguiente. Todo esto os cuento, vamos, que aquí os voy a contar mi selección, me voy a parar solo en las más interesantes, pero para ver todas podéis ir a mi página web o a mi Instagram, todos los enlaces en la cajetilla. Bueno, esto era importante decir y ahora ya vamos a ello. Brevemente os digo también que en la cajetilla tenéis el resto de enlaces a mis redes sociales, como siempre, y otros enlaces que yo considere de interés, y que si os gusta mi contenido, pues os agradece infinito que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y ahora sí, vamos corriendo a hablar de libros. Empezamos con uno que solo va a ser realmente interesante para algunas de vosotros, pero para las que no sepáis muy bien de qué va la movida, como era mi caso, pues igual os queréis subir a este carro. Y es que sale la segunda parte de lo que está siendo una saga y se está moviendo mucho por redes y la estoy viendo muy recomendada. Así que yo ya me he apuntado a esto para ponerme a leer la primera y apuntarme a esta segunda que va a salir el 26 de septiembre. Estoy hablando de Guerra de Jade, de Fonda Lee, traducida por Antonio Rivas. Y como digo, esta es la secuela de Ciudad de Jade, que es un libro que ya lleva publicado bastante tiempo en español también, que yo había visto y me había apuntado en mi lista de deseos, pero lo había ido dejando por ahí olvidado. Y ahora, con la publicación de esta segunda parte, estoy volviendo a ver todas esas recomendaciones, está volviendo a hablar toda esa gente que se leyó la primera parte y le encantó y está esperando con entusiasmo la segunda. Y me ha parecido que pueden ser unos libros muy interesantes. Hablo en plural porque ya digo que yo me tendría que poner con la primera. Si os leísteis la primera y os gustó, que sepáis que sale la segunda, Guerra de Jade. Por favor, dejadme en comentarios si la recomendáis, si tenéis ganas de esta segunda y si no habéis leído ninguna de las dos, pues contadme también si os apetece, si os está llamando la atención como a mí. Obviamente no os voy a leer la sinopsis porque no me quiero arriesgar yo a spoiler porque son libros que me quiero leer y tampoco os los quiero dar a vosotras porque no sabría distinguirlos. Lo que sí os digo es lo que he visto aquí mencionado en un párrafo sobre la saga en general, que por lo visto es una trilogía, porque dice: Guerra de Jade es el segundo libro de la saga de los Huesos Verdes, una trilogía épica sobre la familia, el honor y aquellos que viven y mueren según las antiguas leyes de la sangre y el jade. Bueno, pasamos a otra novedad, que en este caso es para el 12 de septiembre. Ya os digo que las fechas las menciono, pero si os interesa verlas en la página web o estar pendientes en Instagram, porque si no, no hay quien se acuerde de todo este listado de fechas. Pero bueno, tenemos una nueva publicación de la editorial La Biblioteca de Carfax, que hace tiempo que yo no estaba al día de sus publicaciones, pero la verdad es que son siempre muy interesantes, y este septiembre publican Un halcón en el bosque, de Carrie Laven, y traducida por Ana Isabel Sánchez.
En este sí, vamos a leer un poquito de lo que va, porque desde luego para mí se ha puesto en mis listas de deseos. Abby y Marta, dos hermanas gemelas, brujas, de una poderosa familia, en su vida para sobrevivir tendrán que enfrentarse a viejos errores y a sus terribles familiares. Abby Wade es una joven periodista que acaba de recibir la noticia de que tiene un cáncer en estado 3, pero no pasa nada, ella tiene un plan como siempre. La primera parte de su plan es ayudar a su hermana gemela Marta a escapar de la cárcel. Claro, su destino, la cabaña familiar en mitad de ninguna parte en Minnesota, donde ejecutará la segunda parte de su plan. Pero cuando provienes de una familia en la que tu padre tomaba el control de tu cuerpo cuando eras pequeña, tu madre trataba de habitar y poseer tu mente y extraer tu energía, y donde tantos y tantos secretos oscuros y algunos cuerpos están enterrados, las reuniones familiares no suelen ser agradables. Suena a locura absoluta, por supuesto a terror, siendo la biblioteca de Carfax, y además es una familia de brujas. ¿Tenía que estar apuntado o no? Por supuesto que sí. El 22 de septiembre tenemos novedad en español de Stephen King, su último libro, que es Cuento de hadas. A mí personalmente no me interesa en extremo, pero como sé que Stephen King, novedad, os va a interesar, pues vamos a leer un poquito de qué va este nuevo libro de Stephen King, que imagino que se decanta más hacia la fantasía. Stephen King regresa a la fantasía, efectivamente, por todo lo alto, con una novela magnífica sobre un inesperado héroe que deberá tomar parte en la épica batalla entre el bien y el mal. Charlie Reed parece un estudiante de instituto normal y corriente, pero carga con un gran peso sobre los hombros. Cuando él solo tenía 10 años, su madre fue víctima de un atropello y la pena empujó a su padre a la bebida. Aunque era demasiado joven, Charlie tuvo que aprender a cuidarse solo y también a ocuparse de su padre. Típico niño con traumas de Stephen King. Ahora con 17 años, Charlie encuentra dos amigos inesperados, una perra llamada Radar y Howard Wowditz, su anciano dueño. El señor Wowditz es un ermitaño que vive en una colina enorme, en una casa enorme que tiene un cobertizo cerrado a cal y canto en el patio trasero. A veces sonidos extraños emergen de él. Mientras Charlie se encarga de hacer recados para el señor Wowditz, Radar y él se hacen inseparables. Cuando el anciano fallece, le deja al chico una cinta de cassette que contiene una historia increíble. Y el gran secreto que Wowditz ha guardado durante toda su vida. Dentro de su cobertizo existe un portal que conduce a otro mundo. Bueno, ya digo que a mí el tipo de sinopsis y Stephen King en fantasía de este tipo con protagonista infantil adolescente no es lo que más me llama, pero es Stephen King, así que novedad importante. Vamos a meternos ya en el thriller policíaco con una novedad que estoy segura de que os va a interesar a muchos y a mí me ha sorprendido mucho, la verdad, porque hacía mucho tiempo que no oía nada de esta saga y me ha recordado que tengo que leerla. Y es que tenemos nueva publicación de Asa Larsson. ¿Quién es Asa Larsson? Para aquellos como yo que no se os da muy bien recordar los nombres de los autores y las autoras. Pues Asa Larsson es la autora de estos libros, que ahora ya sí que sonarán seguro con estas carátulas, que es la saga de Rebecca Martinson. Este es el primero, que yo creo que es el que más famoso se hizo, Aurora Boreal. Luego, si no me equivoco, había otros 3 que estaban ya publicados y tenemos nueva entrega que se llama Los pecados de nuestros padres. Esta nueva entrega, que sigue siendo de Seix Barral, está traducida por Pontus Sánchez Jiménez y sale el 31 de agosto. Ya sabéis que meto también los últimos días de agosto, que normalmente se me han quedado ahí perdidos. Y voy a leeros un poquito porque aquí ya sabéis que los casos suelen ser independientes y lo que es común en todos los libros de la saga son los personajes. Aún así, voy a hacer pequeñas censuras en la sinopsis que sospecho que pueden ser ciertos spoilers. Yo me lo leo, pero os censuro. Si queréis la sinopsis completa, ya sabéis que la vais a tener en la página web y por Instagram o la podéis buscar. Vamos a ver, a Rebecca Martinson le piden un favor, que investigue un asesinato ocurrido hace nada menos que 60 años. El cadáver del padre de un famoso boxeador que desapareció en 1962 sin dejar rastro es descubierto ahora en el congelador de un alcohólico hallado muerto. Rebecca acepta involucrarse en el caso, aunque para ello oculte una conexión personal con el mismo. Sus pesquisas le llevarán hasta el rey del arándano rojo, el que fuera capo del crimen organizado en la región durante décadas. Un crimen organizado cuyos tentáculos siguen apoderándose lentamente de la ciudad, con una quiruna que está siendo demolida y trasladada a unos kilómetros para dar cabida a la mina que ha estado devorando la población desde abajo y que la expone ahora a intereses dudosos. Bueno, y esta nueva entrega de Asa Larsson ha vuelto a conseguir un montón de premios distintos, entre ellos la mejor novela negra del año de la Academia Sueca, que creo que eso lo ha conseguido como con todas sus publicaciones.
El 28 de septiembre tenemos una novedad muy interesante por su autor y es que tenemos un nuevo libro de Lorenzo Silva que se llama La llama de Focea. Es una nueva entrega de también su famosísima saga de Bevilacqua y Chamorro. De nuevo los casos son independientes, lo que une a los libros son los guardias civiles que los protagonizan. Leo un poquito de nuevo con alguna censura por si acaso, pero para que sepamos un poquito de qué casos se ocupan. Queralt Bonmati, una joven barcelonesa de familia pudiente, aparece asesinada en un paraje idílico del Camino de Santiago. Había salido 3 semanas antes de Roncesvalles, donde tuvo un incidente con un desconocido, pero esta es solo una de las pistas que no ayudan a una resolución rápida. Bevilacqua recibe del máximo jefe del cuerpo, el teniente general Pereira, el encargo de ocuparse de la investigación, dado el perfil del padre de la víctima, Ferran Bonmati, un ex político y empresario vinculado al independentismo catalán, que a su vez está en el radar de la justicia por sus oscuras actividades en apoyo del desafío al Estado. Como siempre, Lorenzo Silva metiéndose en harina en los temas que trata. El caso llevará a Bevilacqua desde Lugo hasta Barcelona, que en el otoño de 2019 verá incendiarse con la llama de una rabia que viene de lejos. Una llama a la que no era ajena la víctima, una veinteañera díscola que tras revolverse contra los suyos hacía el camino de Santiago para encontrar su propio lugar. Pues ya está, novedad de Lorenzo Silva. Vamos con más. Os lo menciono rápidamente, no os voy a dar detalles, pero para fans del True Crime tenemos una nueva novedad interesante publicada por Reino de Cordelia que se llama Matanza de Atocha 1977, caso abierto. Sabéis que esto es toda una colección. Tenemos nueva entrega que se publica el 19 de septiembre por Alejandro M. Gallo. Súper rápido también, os digo que tenemos tercera entrega de también una saga que tuvo mucho movimiento con el primer libro, aunque luego ha ido bajando un poco, pero que yo sigo teniendo mucho interés en ello. Se publica Nona, la novena, que sabéis que es la tercera parte de la saga de la tumba sellada. El primero de la trilogía de un momento, que creo que van a ser 4 al final, era Gideon la novela, os recuerdo, y es de Tamsin Muir. Os he dicho que se publica el 22 de septiembre, no os leo nada porque además es una tercera parte, así que no vamos a leer nada de la sinopsis. Vamos con uno de los grandes. Tenemos novedad en septiembre de Carmen Mola, que sé que muchas la estáis esperando con ansia. También sabréis si me conocéis o si lleváis tiempo conmigo, que no es mi caso, pero lo comparto con entusiasmo porque sé que a vosotras os va a hacer ilusión, y es que van a publicar por fin la 4ª parte de la famosa trilogía de la novia de gitana, que se va a llamar Las Madres. Lo vamos a tener el 27 de agosto, no sé si esto lo estáis viendo justo antes o justo después, pero bueno, el 27 de agosto. Vamos a ver un poquito de qué va. Como en este caso yo sí que conozco, me he leído los otros 3 libros, voy a leerlo intentando evitar todos los spoilers, pero voy a ver si os puedo contar algo. Vamos a recuperar, por supuesto, algunos personajes de la trilogía principal, y en este caso vamos de nuevo a encontrar un truculento crimen que nos describen aquí como una vieja furgoneta que expele un olor putrefacto en Madrid. Dentro está el cadáver de un hombre atado a una silla con un burdo costurón que asciende del pubis al abdomen. Los primeros resultados de la autopsia aclaran que a este toxicómano reincidente le arrancaron algunos órganos y le colocaron en el vientre un feto de casi 7 meses. Los análisis de ADN revelan que se trata de su hijo biológico. A los pocos días, en la zona portuaria de A Coruña, el cuerpo de un asesor fiscal de 64 años ha sido asesinado con el mismo modus operandi. ¿Qué relación existe entre las dos víctimas y dónde están las madres de los bebés? Se abre así la investigación del nuevo y perturbador caso de la vaca. Y la sinopsis ya continúa con las movidas personales de los personajes, que obviamente son mega spoiler de todo lo ocurrido. ¿Y qué es lo que a mí me tira para atrás? Sinceramente sería un libro que por el caso podría leer, ya que me he leído los 3 anteriores, pero me da una pereza extrema las relaciones personales de los personajes, que en el último, en La Nena, a mí no me gustaron nada. Pero ¿qué estoy haciendo? Ni que fuera esto una reseña, que estamos aquí hablando de novedades. Vamos con uno un poco más desconocido, pero que es uno de los que a mí más me interesan del mes de septiembre, y es que es de la editorial Quaterni, que siempre tiene publicaciones muy interesantes, y el 12 de septiembre publican Las novelas asesinas de Tim Takwan, y traducido por Julio César Abad Vidal. Un adictivo misterio ambientado en el siglo XVIII en el reino Joseon, no sé cómo se pronuncia, el más poderoso de la historia de Corea. Año 1788. El sol de la prosperidad ilumina el reino coreano de Joseon, pero cuanto más brillante es la luz, más profunda es la oscuridad.
Una serie de espeluznantes asesinatos sumen en el miedo y la angustia a los habitantes de la capital. Junto a los cadáveres de las víctimas aparecen libros del novelista más popular de la época. Un joven oficial de la Corte Superior de Justicia relacionado con la familia real es el encargado de resolver el caso. En su investigación se encontrará con todo tipo de obstáculos y descubrirá complots e intrigas políticas que incluso pondrán en riesgo su vida, porque para capturar a un tigre es necesario entrar en su guarida. Una absorbente novela policíaca que nos descubrirá los usos de una sociedad tan fascinante como opresiva. Y aquí vamos con una reedición del Reino de Cordelia, que también está en mi top de cosas interesantes del mes, que desde luego no creo que se vaya a ver tanto, pero yo os la traigo aquí porque es súper apropiada para nuestros gustos, ya veréis. El caso del asesinato del criadero de perros de S.S. Van Dien, una aventura de Philo Vance. Como he dicho, es del Reino de Cordelia y la traductora es Susana Carral Martínez. Lo tenemos ya disponible el 5 de septiembre. El viejo Archer Coe es hallado muerto con un balazo en la sien dentro de su propia habitación, cerrada por dentro a cal y canto. El misterio de habitación cerrada de toda la vida, lo que nos gusta. Todo apunta a un suicidio, pero Philo Vance no parece muy de acuerdo y la aparición del cadáver del otro hermano Coe encerrado en un armario ratifica sus sospechas. Las únicas pistas son un terrier escocés, una pieza de porcelana china rota misteriosamente y un elenco variopinto de familiares, sirvientes y socios. El pedante y sagaz detective neoyorquino resuelve el caso basándose en su conocimiento de la cría de perros, la porcelana china y los crímenes notables del pasado. Hasta ahora estaba publicada con otro nombre que tengo que consultar porque se me ha olvidado. Estaba como Matando en la sombra. Y tenemos ahora una nueva traducción que vuelve a darle en español el título original de la obra en inglés. Tengo, la verdad, muchas ganas, creo que puede ser uno de esos clásicos que tienen en la colección y además me encanta el rollo vintage de la edición y la portada que ha hecho Reino de Cordelia, así que este probablemente se venga a mi colección. Bueno, vamos allá con un título que a mí me interesa muchísimo porque soy fan reciente de la autora, pero que estoy un poco confundida porque no estoy segura de si es una novedad o una reedición. Pero en cualquier caso, aunque sea reedición, lo tenemos como novedad de septiembre, de agosto, porque es el 31 de agosto, pero bueno, estaba ahí en el límite, así que yo voy a decir que es novedad de septiembre. Se publica el 31 de agosto en Minotauro, Uke, de Elia Barceló. Es una novela de terror, según he podido ver por aquí, y ya sabéis que me he leído el último libro de Elia Barceló, me encantó, me quiero leer más cosas suyas, así que me viene que ni pintado que se publique una cosa nueva suya. Que da igual porque yo tengo mucho pendiente, pero bueno, aquí os lo traigo. Vamos a leer un poquito de qué es. Vemos por aquí que es un clásico del género en español, o sea que supongo que efectivamente es reedición, pero nunca había publicado Elia Barceló, yo creo, con Minotauro. Es una de las autoras de género con mayor trayectoria en España y Latinoamérica, vale, esto ya lo sabemos. Esta adictiva novela ratifica a Elia Barceló como una de las narradoras más lúcidas y versátiles de las letras españolas. ¿Dónde está la sinopsis, caballeros? Aquí. Una mujer desaparecida y un hombre obsesionado por ella hasta rozar la locura. 2 muertes incomprensibles, un asesino demente y un aterrador círculo verde que se aparece en los espejos. Todo esto converge en una absorbente historia de posesiones diabólicas, suspense y amor incondicional que revela una terrible realidad. Dios solo puede reinar si tiene un adversario con el que batirse en un combate perpetuo, que es el motor del mundo. Vamos rapidito con un cómic que se publica el 26 de agosto y que a mí me interesa porque la verdad tiene una pintaza increíble y además es de Mike Mignola y Warwick Johnson. Recupera unos personajes que ya estos autores ya tenían alguna historia suya, pero que se pueden leer de forma independiente. Y dice por aquí, sumérgete en un inquietante misterio victoriano con un giro tan retorcido como encantador. No es la primera vez que el profesor Meinhardt, el señor Knox y la señorita Van Sloan, reputados cazadores de monstruos, se unen para investigar lo oculto y acabar con los horrores del mundo, pero ahora se enfrentan a una cuestión que les ha atormentado durante años, que fue de su amigo el cazavampiros James Falcosper. No sé si he dicho que se llama así, Falconsper. Para todos los que sois fan de lo sobrenatural, vampiros, cazadores de monstruos, cazadores de lo sobrenatural, pues aquí tenéis una opción en cómic que es que tiene una pintaza increíble. Vamos con otra novela dentro del thriller o la policíaca, con un autor con el que yo no me he estrenado, pero que sé que también gusta bastante por aquí, y es que tenemos nueva publicación de César Pérez Gellida, el 8 de septiembre. Con su título Nos crecen los enanos, un asesino sádico e inteligente con un único objetivo, no ser atrapado jamás. 2 cadáveres han aparecido en un pinar de Valladolid. Según la autopsia, uno de ellos es el principal sospechoso de unos crímenes acaecidos en el municipio de Urueña varios años atrás.
Este giro de guión pone en alerta a Víctor Valenciaga y Sara Robles, los policías y guardias civiles encargados de aquel caso, sobre todo cuando empiezan a aparecer otros cadáveres por distintos puntos de la geografía nacional, y todos con el rostro desfigurado tras practicarles la sonrisa de Glasgow. Cambiamos de tercio completamente para meternos con un título de mi nueva obsesión, la comedia romántica contemporánea. Tendremos publicado el 20 de septiembre por Titania de Ex a Ex. Ya sabéis que la mayoría de títulos que yo comento por aquí de Titania o de este tipo de editoriales de rom-com contemporánea es porque yo ya vengo con mucho hype de haberlo visto en canales extranjeros. Este es uno de esos casos, yo ya había oído hablar de este libro y es que la premisa pues me hacía mucha gracia y me llamaba mucho, así que estoy encantada con que lo traigan en español y quiero leerlo. Vamos a leer un poco por aquí, pero primero os digo que la autora es Rachel Lynn Solomon y que va a estar traducido por Lidia González Torres. Dos presentadores de un programa de radio pública, Say Goldstein es productora en la emisora de radio pública de Seattle desde hace casi una década y no puede imaginarse trabajando en ningún otro lugar. Últimamente, sin embargo, rivaliza con su nuevo compañero, Dominic Yoon, que acaba de salir de un máster en periodismo y está convencido de que lo sabe todo acerca del medio. Cuando la emisora está en apuros y necesita algo nuevo que la dinamice, Say tiene una idea que su jefe aprueba con entusiasmo. De Ex a Ex, un programa y podcast donde dos ex hablarán de sus fallos en pareja y ofrecerán consejos amorosos en directo. A pesar de no haber salido nunca juntos, Say y Dominic son los presentadores perfectos. Ambos se detestan y son capaces de ver los defectos del otro sin mucho esfuerzo. Y aunque a ninguno de los dos les gusta la idea de mentir a sus oyentes, la alternativa es el despido. La audiencia se involucra rápidamente y de Ex a Ex escala puestos en los rankings de podcast. A la vez que el éxito del programa aumenta, también lo hace su mentira, especialmente cuando Say y Dominic empiezan a sentirse atraídos el uno por el otro. En una industria que valora la verdad, ser descubiertos podría suponer el final de algo más que sus carreras. Ya sabéis que a mí el tema podcast en misterio siempre me atrae. Si hay un podcast de por medio, yo digo sí, y de repente es como, bueno, ese mismo concepto en comedia romántica, pues vamos a decir sí también, porque ¿por qué no? Así que yo quiero probar esto, de Ex a Ex. Venga, vamos con un título que solo voy a mencionar porque es que yo estoy viendo subir los minutos de grabación y es que me está dando un poco de jari. Así que os digo que se publica Esas mujeres de Ivy Pochoda el 21 de septiembre. Un título que tiene pinta de ser interesante también, aunque un poquito más vibe depresiva. Os lo dejo más documentado en la página web y os lo comentaré por Instagram cuando salga. Vamos con otro de Siruela que yo quiero que forme parte de mi colección. Esto sí, porque sabéis que es que me encantan y tienen ese aire vintage de misterio que adoro. Tenemos en este caso El asesino invisible de Will Levin-Reu, que va a ser publicado en la colección negra de Siruela el 14 de septiembre. El traductor va a ser Pablo González Nuevo. Os cuento un poquito de este misterio. Tras una cena familiar organizada por el millonario estadounidense Rodney Burger, 7 comensales resultaron hospitalizados con síntomas de una supuesta intoxicación alimentaria. Y aunque todos se recuperaron pronto, décadas después, el ya moribundo magnate no ha logrado aún quitarse de la cabeza el extraño episodio. Antes de dictar sus últimas voluntades, quiere poder dar respuesta a la pregunta que le atormenta desde entonces. ¿Cuál de los miembros de su familia intentó acabar con él en aquella celebración? Para ello requerirá los servicios del profesor Herman Braley, químico famoso y apasionado de la criminología. Pero tan solo 48 horas después de la lectura del testamento de Burger, los boletines radiofónicos informan de que 7 de sus herederos han sido envenenados en distintas ciudades de los estados de Nueva York y Nueva Jersey, y 4 de ellos han fallecido ya. Lo más desosegante es que las víctimas parecen haber sufrido el colapso casi simultáneamente, a pesar de vivir a cientos de kilómetros de distancia unas de otras. ¿Cuál es el verdadero propósito de lo sucedido? ¿Quién es el asesino invisible? Vamos con el siguiente, que también os tengo que hablar un poco extensamente de él porque es que también me parece muy interesante y es que es una autora que yo me muero por probar y todavía no lo he hecho, pero que sé que muchas ya amáis. Y es que tenemos una novedad de Joyce Carol Oates y es en este caso una recopilación de 2 relatos, si no me equivoco. Uno es Como un espectro y el otro es Meow Doubt y dice 2 novelas de misterio de Joyce Carol Oates. Bueno, dice 2 novelas, supongo que son como 2 novelas cortas. La traductora va a ser Susana de la Higuera Glyn Jones y se publica el 21 de septiembre.
septiembre. No os voy a leer la sinopsis de cada una de las novelas, pero sí os voy a decir un poco lo que dicen de la publicación en general. El soberbio homenaje al género gótico de una de las grandes narradoras contemporáneas. En estas dos aceradas y escalofriantes historias cuyas protagonistas han de lidiar constantemente con las amenazas del pasado y del presente, Joyce Carol Oates lleva a cabo, además de una valiente y certera denuncia del poder subyugante de la misoginia, un soberbio homenaje al género gótico. Cada una de las palabras de este párrafo me enamoran y necesito también esta publicación. Vamos a pasar rápidamente por otra de las novedades, no porque no sea interesante, que lo es y mucho, sino porque no nos hace falta leer la sinopsis porque es una segunda parte. Vamos a tener la segunda parte de esa nueva saga de Cozy Mystery que está publicando Maeva y es la de Maisie Dobbs. Sabéis que ya tuvimos la primera hace poquito. Bueno, pues en septiembre, el 21 de septiembre concretamente, se publica la segunda parte que se llama Tres plumas blancas. La autora sabéis que es Jacqueline Winsper y está traducida por Ana Belén Fletes Valera. Es el segundo caso de la detective Maisie Dobbs. No os voy a leer nada porque yo misma no me quiero arriesgar a spoilers, dado que todavía no me he leído la primera parte, pero me la voy a leer como ya, casi, ya de ya. Las críticas que he oído son buenas, creo que está gustando bastante. Lo que pasa es que el primero he oído mencionar mucho que es muy introductorio y se centra mucho más en una historia un poco al margen de lo que es el caso de misterio de ese primer libro, pero probablemente en este segundo ya nos meteremos más de lleno en lo que son las investigaciones de la detective, o eso creo yo, sin saber absolutamente nada, pero esa es la expectativa que tengo. Y bueno, pues en septiembre tenemos la segunda. Si me gusta, espero leérmelas bien seguiditos, porque además era una de esas sagas que pillara a tiempo. Hace poco hice un vídeo de sagas que pillara a tiempo porque estaban empezando a publicarse en español. Si no lo habéis visto, yo estoy orgullosa de ese vídeo porque me parece muy útil, así que os lo voy a dejar en la cajetilla por si os apetece verlo o en la tarjeta. Vamos a otro. Vamos a un thriller que simplemente está por aquí y que también es de Maeva. Se llama El pasado nunca nos olvida y va a ser publicado el 28 de septiembre. El autor es Daniel Jerez. El hallado en los terrenos del Prat de Llobregat de los restos de un avión de combate alemán accidentado en un vuelo de exhibición en 1940 saca a la luz los restos del fuselaje y los huesos del piloto Sebastián, periodista de un diario local del Prat. Cubre la noticia con ayuda de su amigo Vidal, técnico del aeropuerto, que le aporta valiosa información. Un año más tarde le tocará investigar la muerte de su amigo junto a Lorena, una antigua compañera de clase que trabaja ahora como agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Entre los dos indagarán en el pasado de la caserna de los carabineros en el Prat de Llobregat y se toparán con un secreto oculto durante décadas. Vamos con otra novedad que sale el 22 de septiembre y que se llama Ciudadanos de Luz. Este corresponde a la serie negra de RBA y va a ser traducido por Francesc Pedrosa Martín. Vamos con otro de la serie negra de RBA que se publica el 8 de septiembre y que se llama Montañas en llamas de David Joy y que va a ser traducido por Efrén del Valle Peñamil. De nuevo, nos saltamos la sinopsis, pero os doy la frasecita de una turbulenta novela de adicción, vínculos familiares y venganza. Todos estos son este tipo de thriller que son un poco más oscuros, un poco más deprimentes, pero que pueden ser interesantes, así que si os interesan la sinopsis, en la página web o esperad a que os cuente por Instagram. Vamos con otra novedad que hay, que esta me interesa mucho, aunque no creo que interese tanto a todo el mundo, pero a quien le interese le va a encantar. Y es que vamos a tener en español una publicación de Chuck Palahniuk, que es no ficción porque es un libro sobre escritura. Se llama Considera esto o Plantéate esto, no sé por qué lo han traducido de dos formas distintas, depende de dónde consultes, pero bueno, en la portada creo que va a poner Considera esto. Y es Momentos de mi vida como escritor que lo cambiaron todo. Y se publica el 15 de septiembre. Por si acaso andáis perdidas, este autor es un autor muy reconocido y uno de sus títulos más famosos es El Club de la Lucha. Tras más de 2 décadas dedicado a la escritura, el aclamado autor del Club de la Lucha ha decidido compartir su sabiduría y sus años de experiencia en el arte de contar historias. Palahniuk revela los conocimientos que él mismo ha ido acumulando con los años gracias a su gran capacidad de observación, a los talleres literarios en los que se formó y a los escritores y maestros que, como Tom Spanwer, influyeron en su obra. Palahniuk nos regala una sólida guía práctica para construir y desarrollar una novela, con propuestas únicas que no aparecen en los manuales de escritura, y nos habla de los tipos de personajes que conforman una trama, de la escritura como terapia o de cómo implicar al lector para que empatice con la narración. Las ideas que plantea incluyen desde
consejos prácticos y ejemplos de obras clásicas y de sus propios libros, hasta un sinfín de anécdotas y recuerdos de su vida como escritor y de sus años de tours literarios por el mundo. Si os interesa la escritura, pues creo que es un título muy interesante, pero si no os interesa especialmente la escritura de forma práctica, pero os gusta el autor, creo que puede ser uno de esos libros como el de Stephen King, por ejemplo, que también pueden ser muy interesantes porque tiene pinta pues, de que te cuentan mucho cotilleo de cómo él escribió sus novelas o de anécdotas de su vida. Así que, bueno, no sé, ya me decís en comentarios si os ha interesado tanto como a mí. Vamos ahora con una novela que igual es de un corte más juvenil, pero me ha llamado mucho la atención. Es de la editorial Obscura y tiene pinta de un mamarracheo de misterio que la verdad me llama. Me llama porque viene bien para muchos momentos. Es un juego letal y la autora es Diana Urbán. Sale el 29 de septiembre y leemos un poquito. Juguemos a un juego. Tienes 24 horas para ganar. Si rompes mis reglas, ella morirá. Si llamas a la policía, ella morirá. Si lo cuentas, sí, ella morirá. ¿Preparada? Cuando Crystal Donovan recibe en su teléfono un mensaje acompañado de un vídeo en el que se ve a su hermana pequeña atada y amordazada, accede a seguirle el juego al secuestrador. Al principio recibe instrucciones tan peculiares como dispares, robar un examen y meterlo en una taquilla del instituto, hornear un postre, hacer una llamada de broma. Sin embargo, Crystal no tarda en darse cuenta de que cada una de estas indicaciones ha sido diseñada para herir e incluso matar a sus amigos. Y puede que si se niega a jugar, su hermana no viva para contarlo. ¿Con qué propósito cometería alguien semejante barbaridad? ¿Podría esto guardar relación con el torneo de videojuegos en el que Crystal y su pandilla participan y cuya esperada final se está a punto de disputar? ¿O quizás con un secreto por mucho tiempo enterrado? Mientras Crystal se ve obligada a escoger una y otra vez entre la vida de sus amigos y la de su hermana, hará lo imposible por desenmascarar al secuestrador y vencerle en su propio juego, antes de que sea demasiado tarde. En el juego letal, Diana Urbán, autora del aclamado thriller Uno debe morir, que a mí me suena, pero no lo he leído, teje una intriga sobrecogedora de cuyas páginas no lograrás despegarte. Bueno, pues hacía tiempo yo creo que no hablábamos de alguna novedad así de literatura de misterio juvenil, que ya sabéis que últimamente estoy intentando leer más para saber qué hay por ahí, estoy encontrando alguna buena cosa, y esto me ha dado mucha vibra a Pretty Little Liars y ese rollo, así que puede ser interesante. Y vamos ahora con otro de los más interesantes que tengo aquí en mi selección, al menos para mí, y sé que para alguna de vosotras, aunque desde luego no creo que sea un bestseller, pero es que van a publicar en Anagrama diarios y cuadernos de Patricia Highsmith, entre 1941 y 1995. El traductor es Eduardo Iriarte Goñi y me parece súper interesante, o sea, si os interesa esa autora, pues os va a interesar mucho, estoy segura. Nos dicen por aquí un acontecimiento literario, los demoledores diarios y cuadernos de una escritora que en vida fue muy celosa de su intimidad. Patricia Highsmith, que en vida se ganó fama de misántropa y mantuvo un aura de secretismo sobre su vida privada, al morir dejó unos diarios y cuadernos personales guardados entre la ropa en un armario. Su editora, Ana Bonplanta, se ha sumergido en las más de 8.000 páginas de anotaciones y ha realizado una meticulosa selección que ahora sale por fin a la luz. Sin duda, un acontecimiento literario. Aflora aquí la persona detrás de la escritora con todas sus complejidades y contradicciones. La autora da rienda suelta a contundentes opiniones no exentas de polémica, aborda episodios cruciales de su vida y nos permite también adentrarnos en la cocina de su universo literario y comprobar que su más célebre creación, el sociópata Tom Ripley, es el fruto destilado de sus demonios interiores. Estos textos recorren toda la vida de Highsmith, desde su época de estudiante hasta sus últimos años en Suiza, y nos permiten acompañarla en las dudas juveniles sobre su identidad sexual, en las noches sin fin del Greenwich Village neoyorquino de los años 40, de copas con personajes variopintos como Judy Holliday y Jane Bowles, en los primeros atisbos de su vocación literaria y el temprano éxito de Extraños en un tren, llevada casi de inmediato al cine por Hitchcock, en su paso por la colonia de artistas de Yaddo, en compañía de Chester Himes y Flannery O'Connor, en su prolija y convulsa vida amorosa, en la publicación de su novela de amor lésbico, El precio de la sal, después retitulada como Carol, que yo tengo muchas ganas de leer porque todavía no he leído, que publicó con seudónimo para esquivar el escándalo, en su decisión de marcharse a Europa, en su afición al alcohol. Bueno, sé que os estoy leyendo mucho, pero es que la vida de Patricia Highsmith me parece súper interesante, estoy emocionada con esta publicación, la quiero sí o sí, y para prepararme y para ponerme al día para hacer esta interesantísima lectura tengo muchas ganas de leer algunos títulos que me faltan de la autora y que tengo muchas ganas, como el de Carol, y releer quizá algunos de los clásicos que ya he leído. Y bueno, la publicación de este libro ha renovado mi entusiasmo por la autora y quiero reencontrarme con ella porque la verdad es que hace ya mucho tiempo que leí el último título que leí suyo. Y de este hype absoluto, para mí,
Pasamos a otro también, porque es que tenemos otra novedad, que es que esto es una locura. Yo no sé si lo estáis viviendo como yo. Puede ser que haya gente que vea estas novedades y diga, pues, ni más, chica, no sé. Pero es que para mí es una detrás de otro de autores que quiero tenerlo todo, que amo, de cosas súper interesantes. Y es que tenemos nueva novela en español de Grady Hendrix, que sabéis que yo súper fan y quiero todas. Esta en concreto que viene en septiembre, se publica el 31 de agosto, pero vamos a decir que es de septiembre de nuevo. No es de las que mejores críticas he oído, pero da igual, mi amor ciego por el autor hace oídos sordos a todo. Y es que tenemos por fin en español Grupo de Apoyo para Final Girls. En las películas de miedo, bueno, os explico lo que es una Final Girls, esto me lo salto, si estáis en este canal tenéis que saberlo. Lynette Tarkington es una Final Girl, una de esas que sobrevivió a una masacre. Durante más de una década ha estado reuniéndose con otras 5 Final Girls y con su terapeuta en un grupo de apoyo secreto para mujeres que han sobrevivido a situaciones increíbles, trabajando todas ellas para recuperar su vida. Entonces, un día, una de ellas parece que llegue tarde a la reunión, hasta que los peores miedos de las demás se hacen realidad. Al parecer, alguien conoce la existencia del grupo y está decidido a asesinar a todas sus integrantes una a una. La cuestión con las Final Girls es que da igual lo bajas que sean las probabilidades que tienen de sobrevivir, lo oscura que sea la noche o lo afilado que esté el cuchillo, porque nunca se rinden. A ver, la sinopsis muy original no es, porque yo ya he visto otros libros que tienen una sinopsis muy parecida, pero es una sinopsis que me da igual las veces que se haga porque ok con ella, y en este caso está escrita por Grady Hendrix, así que hype por las nubes, aunque ya digo que hype moderado porque las críticas igual no han sido siempre muy buenas, pero a mí me da igual. Tengo muchísimas ganas del 31 de agosto y de que se venga para acá, y yo ya tengo calendarizada esta lectura en un momento muy guay este año, del que os tengo que contar cosas y que se viene muy pronto. Vamos a pasar rapidito por alguna otra porque esto se hace eterno, es que estáis viendo qué locura. Tenemos La disciplina de Penélope de Gianrico Carofiglio, que es muy interesante y se publica el 5 de septiembre, pero que no os cuento aquí la sinopsis, lo dejamos para otros lugares. Tenemos también Los días de Mercurio de Alexis Ravelo. Alexis Ravelo es un autor que se está haciendo un hueco muy importante en la novela negra más pura contemporánea, así más callejera. Así que si os gusta el autor, pues tenéis nuevo libro. Si no os gusta el autor, igual queréis investigar. No os cuento sinopsis, pero se publica el 19 de septiembre. Y aquí tenemos otra publicación fetiche en la que me tengo que parar un poquito porque es que, claro, se publica Las 12 vidas de Alfred Hitchcock, anatomía del maestro del suspense. Sobre Hitchcock hay muchos libros y sinceramente todos son interesantes. En este caso es un libro de Edward White y va a estar traducido por Ana Pérez Galván. Se publica el 29 de septiembre. ¿Qué podemos encontrar? Pues nos dice: Edward White explora el fenómeno de Hitchcock a partir de 12 aspectos de la vida del genial director, con el fin de proporcionar una biografía enriquecida, no lineal, pero dotada de sentidos y conexiones hasta ahora inexplorados. Me gusta que se intente hacer de una forma un poco novedosa, porque como digo, pues hay mucho escrito y documentado sobre este señor, entonces bueno, pues está bien que se dé un poco con otro aire. Los 12 capítulos iluminan diferentes aspectos de la vida y obra de Hitchcock: el niño, el amante de los asesinatos, el autor genial pero desconsiderado con los colaboradores, el mujeriego, el glotón, el seductor, el padre de familia, el voyeur, el anfitrión, el pionero creativo, el pertinaz londinense y el creyente. Cada uno de estos ángulos revela algo fundamental sobre el hombre que fue y la criatura mitológica en la que se ha convertido, presentando no solo la trayectoria vital de Hitchcock, sino también las diversas versiones que proyectó de sí mismo hasta convertirse en un icono cultural. Y bueno, pues la sinopsis sigue diciendo cosas bastante interesantes sobre lo que podemos encontrar en este libro. Yo corto aquí, pero os animo a que terminéis de leerla. Tenemos otro que parece bastante interesante y en este caso también es no ficción, pero sobre Marilyn Monroe. Se publica el 29 de septiembre Los caballeros las prefieren muertas, de Carmen Moreno. Vamos a ver, yo me he parado aquí por el título, por supuesto, pero la verdad es que parece bastante interesante y pues nos cuentan un poco más de nuevo sobre la vida de esta famosa actriz que tan interesante es. Y pasamos a otra novedad que vamos a tener el 29 de septiembre y que yo estoy emocionada con ella y que voy a intentar transmitiros mi emoción porque creo que va a ser una de esas novedades que va a pasar un poco por alto y no puede ser, porque es la autora de uno de los mejores thrillers que leí el año pasado. El del año pasado fue este. Os hablé de él, pero creo que os he hablado demasiado poco de él.
Era Mi dulce niña, la autora es Romy Hausmann, y tenemos nuevo título de Romy Hausmann, que en este caso es Marta está dormida, publicado por ADN, de nuevo, este también era de ADN, que además mirad qué diseños más bonitos, y en este caso lo va a traducir Laura Manero Jiménez. Ya os digo que a mí me gustó muchísimo, es de esas autoras fetiche también, pero que no sé por qué, os he hablado un poco de ella, bueno, pues porque solo leí este libro, solo estaba publicado este libro en español. De hecho, es que creo que es el primer libro de la autora, o el primero que se había publicado o había traspasado fronteras, y estoy emocionada porque haya otros. Voy a leer un poquito de qué va. Bueno, dice: un inquietante thriller sobre la culpa y la venganza de la autora del bestseller mundial Mi dulce niña. Dice: ya te tengo, ahora vamos a jugar. Jugaremos a celebrar un juicio. Una voz a mi espalda dice: ese es uno de tus mayores problemas, ¿verdad, bonita? Que no puedes confiar en ti misma. Y no me extraña, claro, con tu historia. Una casita apartada en el bosque del Esprit acaba siendo el escenario de un juego macabro. Hace años que condenaron a Nadja por algo terrible. Tras su puesta en libertad, lo que más desea es poder llevar una vida normal, pero inesperadamente se produce un asesinato. Y alguien tiene que ocuparse de ello. Una casa apartada acaba siendo el escenario de un juego macabro porque el pasado de Nadja la convierte en la víctima perfecta y también en la perfecta asesina. Bueno, es una sinopsis un poco críptica que no sé si por sí sola llamaría demasiado la atención, pero que os llame la atención porque ya os digo que esto fue un descubrimiento y tanto así que yo pienso leer todo lo que traigan en español de la autora. Vamos con otro que yo no tenía en el radar, es una novedad de la que no sabía nada, pero que me ha llamado mucho su sinopsis, así que me voy a parar en ella, pero muy rápido. El 22 de septiembre tenemos Cuando los siglos se reduzcan a cenizas, de Elena Rubio. Una escritora, Alicia Salazar, con un bloqueo creativo causado por una fuerte depresión, busca inspirarse para su próximo libro en un paraje montañoso cerca de un pantano, un lugar que se considera tradicionalmente una plutonía o puerta a los infiernos. Allí conoce a un periodista especializado en fenómenos paranormales, Miguel Torres, que investiga la desaparición décadas atrás de un famoso escritor y su extraña relación con dos sectas apocalípticas de origen medieval enfrentadas entre sí. Es que ¿por qué me hacen esta sinopsis? Es que ahora yo necesito 80 libros de esta lista. A medida que pasan los días se producen sucesos extraños, se captan psicofonías, avistamientos sobrenaturales y se suceden varias muertes sospechosas. Mientras en los informativos se agolpan noticias sobre atrocidades acontecidas en el mundo. A través de sus investigaciones se darán cuenta de que todos estos sucesos están relacionados. Yo no sé si esto va a tirar a lo paranormal, va a tirar al thriller o qué, pero es que, ¿qué sinopsis son estas? ¿Qué locuras son estas? Yo necesito leerlo. Bueno, vamos a pasar a otro de esos que puede formar parte de una colección de mis. En este caso está publicada por HarperCollins con una de esas ediciones tan elegantes que hacen, y es El gran detective Byron Mitchell, de Manuel Martín Ferreras. Se publica el 14 de septiembre y nos dicen: un detective que al final resulta no ser tan clásico como cabría esperar. Barcelona, 1901. El gran detective Byron Mitchell se ve forzado a abandonar su retiro para investigar el asesinato de Ramón Calafell, abogado de la familia burguesa que le arrenda un piso en el lujoso Paseo de Gracia. En la bulliciosa Barcelona modernista, Byron transitará entre empresarios de dudoso pasado, hijas de la burguesía que esconden enigmas, artistas sin futuro y pistoleros importados del lejano oeste. Sorteará un laberinto de mentiras y ocultaciones mientras intenta mantener sus propios secretos a salvo, aquellos que podrían depararle el peor de los destinos. Y me voy a tomar la libertad de contextualizaros un poquito el autor, porque seguramente no os suene, pero con esto que os voy a contar os va a sonar a muchas, y además es bastante interesante, y es que este autor tiene otro título que yo no he leído, pero pinta la verdad, porque se llama Noche de Difuntos del 38 y hace un homenaje a las películas de aventuras y terror que marcaron su infancia por los años 80. Vale, y es que este primer título fue adaptado al cine, ha sido adaptado al cine español, por supuesto, con el título de Malnacidos. Os estaré dejando por aquí la portada y estoy segura de que os suena más porque ha sido hace poquito y estaba todo lleno del cartel de esta película. Así que, pues aquí tenemos un nuevo título de este autor que parece que con la primera pues sí que hubo un movimiento. Y en este caso ahora pues ha pasado del homenaje del terror y las pelis de los 80 al homenaje de las historias de detectives. Y además hay una frase aquí que han puesto en el libro que pues ya nos lo terminan de vender. ¿Qué quieres? Si es que pues sí, somos así las lectoras de misterio. Dice: nos relata las aventuras de Byron Mitchell, detective, alumno de Hércules Poirot, que finge ser un Sherlock Holmes mientras en realidad investiga pateando las calles como un Philip Marlowe cualquiera. Oficialmente he pasado la hora de grabación y me queda la mitad.
No sé cómo voy a hacer esto porque es que el siguiente es otro en el que me tengo que parar porque tenemos nuevo título de una autora que a mí me gustó mucho cuando la probé y que además es de la misma saga o colección. Tenemos nuevo título de Cara Hunter. Os saco por aquí el libro que yo leí que me gustó mucho, que era Quién se ha llevado a Daisy Mason, súper famoso, seguro que lo conocéis. Si no lo habéis leído, yo lo recomiendo, a ver si lo rescato por ahí en algún vídeo de recomendaciones. Y tenemos nuevo título que es Fuego en Oxford. En la siguiente parte a este fue El sótano de Oxford y esta es la tercera, la continuación, que es Fuego en Oxford. Es una colección de estas, de misterios separados, imagino. La traductora es Gemma Deza Will. Lo tenemos el 12 de septiembre, no sé si lo he dicho, y dice por aquí: una casa arde en Oxford y sus cenizas ocultan una verdad terrible. Las apacibles calles de Oxford se encuentran en plenas celebraciones navideñas cuando un incendio irrumpe en la oscuridad de la noche. Los bomberos se afanan en apagarlo y logran localizar a 2 niños. Pero todos se preguntan dónde están los padres, y más aún cuando se confirma que el incendio fue provocado. Cara Hunter vuelve con una nueva entrega del inspector Adam Fowley, que deberá descubrir quién ha provocado el fatídico siniestro y por qué. El 7 de septiembre tenemos otro thriller que se llama Nada que perder, por Susana Fortes. La tarde del 12 de agosto de 1979, los hermanos Nicolás y Hugo y la pequeña Blanca desaparecen en una localidad del Baixo Miño. La niña es encontrada a la mañana siguiente dentro de una cesta de mimbre en la orilla opuesta del río sin recordar nada de lo ocurrido. Pese a la intensa búsqueda, los cuerpos de los 2 niños nunca aparecen. 25 años después, el hallazgo de unos restos óseos en un yacimiento arqueológico apunta que se trata de los 2 hermanos desaparecidos. A partir de entonces, Blanca y el periodista Lois Lobo inician una compleja búsqueda para descubrir qué sucedió a través de los caminos engañosos de la memoria y de los tabúes de una sociedad hermética acostumbrada a que los trapos sucios se lavan en casa. Vamos allá con otro título, en este caso nos vamos a la fantasía con la novedad de septiembre de Umbriel, perdón, de septiembre no, porque se publica el 23 de agosto en este caso, pero quería meterlo aquí porque creo que va a ser bastante leído, creo que está despertando bastante hype. Se llama La loba y el leñador, de Ava Reid, y la traductora es Eva González Rosales. Una fantasía oscura, evocadora e inolvidable, impregnada de historia húngara y de mitología judía. En su aldea pagana oculta en el bosque, Evik es la única mujer sin poder, marginada debido a su ascendencia corrupta. Por ello, cuando los soldados de la Sagrada Orden de Leñadores reclaman a una chica para el sangriento sacrificio del rey, el resto de los aldeanos la traicionan y la entregan. En el viaje a la capital, tras un ataque en el que los monstruos asesinan a todos excepto a Evik y al frío capitán tuerto, ella descubre que no es un leñador ordinario, es Gaspar Barani, el príncipe caído en desgracia cuyo cruel y fervoroso hermano planea hacerse con el trono e instigar un reinado de persecución religiosa y limpieza étnica. Sin nadie más en quien confiar, Evik y el capitán firman un frágil pacto para detenerlo. Sigo un poquito, pero yo me paro aquí. Pinta muy bien, si os gusta la fantasía, pues creo que este va a ser un título que sí que va a dar bastante que hablar. Nos vamos momentáneamente otra vez a la comedia romántica, en este caso creo que juvenil, porque tenemos la segunda parte de un libro del que ya hablé en otro de los vídeos de novedades, así que no quería dejarle tirado, y es 1000 razones para quererte, que es la segunda parte de 1000 razones para odiarte, por Violeta Reed. Se publica el 8 de septiembre. No os leo sinopsis porque es una segunda parte, entre otras cosas. Vamos con otra segunda parte, que esta sí que me interesa especialmente porque tengo muchas ganas de leer la primera, aunque todavía no lo he hecho, por su ambientación, porque es la ambientación en un sitio que es el nombre de la saga, que es Rose Lake, y que me tiene pinta de pueblecito cozy, de los que a mí me encantan, que aunque lo que es la historia o los personajes no me llaman mucho, necesito leerme estos libros por el pueblo. Bueno, el que se publica en septiembre, el 22 de septiembre concretamente, se llama Cuando acabe el invierno y volvamos a volar, la segunda parte de la saga Rose Lake de Cherry Chick. No os digo el nombre del primero porque era igual de largo y yo no me acuerdo, era algo del cielo y las estrellas. El siguiente lo voy a pasar rápido también, porque a mí no me ha interesado demasiado, pero creo que a muchas os puede interesar. Se publica el 1 de septiembre, que se llama Abejas grises, de Andrei Kurlov. Simplemente os digo que pone aquí: conmovedora odisea de un apicultor entre 2 bandos de la guerra. Y me han hecho muchísima gracia las frases de marketing, porque entre otras cosas dice un Murakami ucraniano o un Kafka postsoviético. O sea, ¿quién hace estos comentarios, por favor? Vamos de nuevo con una tercera parte, en este caso, de unos libros que de verlos al final me interesan. Me los voy a tener que leer. Todavía no he leído nada de esta autora, que no sé hasta qué punto es juvenil. Estoy hablando de Holly Black. Tenemos nuevo libro de Holly Black el 5 de septiembre. En este caso es la tercera parte de la saga de cuentos de hadas modernos, que se llama Hierro.
El traductor es Jaime Valero. No voy a leer nada porque es una tercera parte, pero por favor, ¿leéis a Holly Black? ¿Merece la pena leer a Holly Black? ¿Creéis que le debo dar una oportunidad? ¿Le doy una oportunidad con esta saga? ¿Le doy una oportunidad con otras sagas? Comentadme. Vamos con el siguiente. Me ha interesado una publicación que va a haber el 6 de septiembre que se llama Gritarán mi nombre. El autor es Carbajo Bueno Manel. Nino está a punto de terminar el instituto y empieza la universidad, lo que para él supone una auténtica pesadilla. A pesar de ser el más inteligente de su clase y un superdotado en química, Nino teme quedarse solo en esta nueva etapa de su vida. Sus amigos van a tomar caminos distintos y él no se ve capaz de hacer nuevas amistades debido a lo introvertido y tímido que es. Así que decide inventar una poción que le convierte en una persona más valiente y social. Sin embargo, lo que empieza siendo un divertido experimento acaba despertando el lado más oscuro y siniestro del chico. ¿Qué me decís? Es una sinopsis que empieza mal, que empieza para decir no me interesa para nada, pero termina para decir lo necesito ya, por favor. Súper rápido. Las páginas en llamas en Umbriel, de Genevieve Kochman. Traductora es Alicia Botella Juan. Es una saga, la primera parte fue La Biblioteca Invisible, tiene bastante buena pinta, no os leo la sinopsis por ser segunda parte, pero bueno, si habéis leído la primera, contadme si es interesante, si hay que anotarla. Vamos con uno que también me ha llamado mucho la atención, que creo que también raya lo juvenil. Se publica el 14 de septiembre Predadores y presas, de Ayana Gray, traducido por Victoria Simó Perales. Econ Okoyo es estudioso y prudente y aspira a continuar con el legado de su familia como hijo de los 6, una de las castas guerreras de los Kosa. Kofi, en cambio, es apasionada e impulsiva y sueña con la libertad mientras trabaja como guardiana en el zoo nocturno. Sus caminos no se hubieran cruzado de no ser porque una noche sus destinos se confabulan para cambiar todos sus planes. Juntos deberán adentrarse en la selva mayor para atrapar al Setani, un monstruo tan poderoso como temible. A medida que las dificultades crecen y la esperanza merma, Econ y Kofi se enfrentarán al monstruo más difícil de vencer: sus propios temores y secretos. Tenemos por aquí otro que no estoy segura, pero creo que también puede ser así un rollo un poco más juvenil. Vamos a descubrir la sinopsis juntas y vemos. Se llama Corazones retorcidos. Me ha gustado la portada, no os voy a engañar, fue lo que me llamó más la atención. Es de Umbriel, la autora es Melissa Albert y traducida por Natalia Navarro Díaz. Lo tenemos el 6 de septiembre y dice por aquí: en los suburbios ahora. Las vacaciones de verano de la joven Ivy comienzan con un accidente, un castigo y un misterio. La aparición de una extraña en medio de la carretera, en mitad de la noche, que desencadena una serie de sucesos cada vez más perturbadores. A medida que pasan los días, Ivy recibe ofertas inquietantes y se enfrenta a recuerdos dañados y a un secreto que ha conocido siempre, que las apariencias engañan en lo que respecta a su madre. En la ciudad, entonces. Dana siempre ha tenido un sexto sentido. El verano que cumple 16 años, con la ayuda de su mejor amiga y de otra chica muy ambiciosa, sus dones florecen y la llevan a vivir una emocionante aventura con lo sobrenatural. Cuando las aspiraciones de las tres amigas se tornan oscuras, estas se precipitan hacia un peligroso punto de quiebre. Años después del comienzo de todo, la historia de Ivy y Dana desembocará en un ajuste de cuentas entre una hija, una madre y las fuerzas oscuras con las que nunca deberían haber jugado. Suena interesante, ¿verdad? No, ya digo que no sé hasta qué punto el tono será juvenil, pero la sinopsis a mí me ha atrapado. Vamos con otro que tenemos por aquí, que es Gracelyn, la asesina y el príncipe. Pone Gracelyn, primera entrega de Los reinos de Gracelyn, de Christine Cashor. Los traductores son Bruno Álvarez Herrero y José Montserrat Vicent. Sale el 6 de septiembre y dice: soy Katza. Soy una Gracelyn y mi gracia es matar. Katza es una Gracelyn, una de esas personas únicas que nacen con un don especial, una gracia. Como sobrina del rey ha disfrutado de una vida de privilegios, hasta el día en que durante un banquete real su habilidad para matar con sus propias manos salió a la luz. Desde entonces se ha visto obligada a trabajar para su tío, viajando por el reino y amenazando a aquellos que se atreven a oponerse al monarca. Pero todo cambia cuando conoce a Po, un príncipe extranjero dotado de habilidades especiales para el combate que busca la verdad sobre la desaparición de su abuelo. Cuando Katza acepta ayudarlo, lo último que espera es descubrir la verdad sobre su propia gracia y sobre un terrible secreto que podría acabar con todo. Bueno, a mí me tenía ya con mi gracia es matar. Vamos con uno de romántica, que creo que es romántica juvenil, que creo que a mí no me llama demasiado la atención, pero que creo que va a ser uno de esos que lo va a petar, así que lo necesitaba mencionar. Es The Look of con amor. La autora es Mariana Zapata y la traductora Noemí Jiménez Furquet. Sale el 22 de septiembre. Lo vais a ver absolutamente por todas partes y yo no sé si lo leeré o no. Si lo leo será producto del hype de las redes.
Una historia de amor en la que el odio entre los protagonistas se derrite sobre el hielo. La reina del romance a fuego lento llega a España con su libro más viral. Es que fuera ya está petándolo desde hace un tiempo. Si alguien le pidiera a Yasmín Santos que describiera la última época de su vida con una sola palabra, seguramente utilizaría una que habría que censurar. Después de años de dedicación e incontables huesos y compromisos rotos, sabe que su oportunidad para dedicarse profesionalmente al patinaje artístico está esfumándose. Sin embargo, cuando la oferta que tanto estaba esperando por fin llega, lo hace de la mano de un idiota arrogante que es, además, su némesis. Pero tal vez haya llegado el momento de que Yasmín reconsidere muchas cosas, entre ellas a Iván Lukov. Vamos con otro título que tenemos el 12 de septiembre y es Yo maté a vuestro hijo, de Sergio Mira Jordán. Basada en un crimen real, se narra la historia desde el punto de vista de varias personas relacionadas con la víctima. El estilo narrativo es muy fluido y rico. La desaparición y asesinato de un joven causó revuelo en la comunidad y en los medios de comunicación. Varios años después se recrea el hecho a partir de varias voces. La madre, el amigo íntimo, el policía judicial, el asesino, llegándose a un final inesperado e impactante. Lo he metido aquí porque interesante para amantes del true crime de nuevo. Vamos con otro muy interesante por su autora y es que tenemos nueva publicación en Salamandra de Margaret Atwood. Se llama Ojo de Gato y lo tenemos el 1 de septiembre. Obviamente es reedición y además es una nueva traducción de este título, porque es uno de los títulos famosos de Margaret Atwood, pero no sé, o sea, creo que ya estaba traducido, pero han renovado la traducción, no sé si estaba descatalogado, desde luego no se veía mucho. El reencuentro de Elaine Risley, una artista rodeada de un aura de polémica con el paisaje de su juventud, una Toronto que no reconoce, la evoca a explorar los quebradizos caminos de su memoria y de la forja de su personalidad. A través de las vívidas descripciones de obras de arte, la fuerza evocadora de las escenas retrospectivas y la presencia de sutiles pinceladas autobiográficas, Margaret Atwood nos ofrece una magnífica novela de aprendizaje, donde una canica ojo de gato gira y gira en un equilibrio tan precario como la vida de las mujeres que una vez fueron niñas. Perturbadora, aunque no exenta de humor, entrañable y mordaz. Ojo de Gato revela una escritora en permanente estado de gracia. Bueno, yo amo a Margaret Atwood, aunque tengo muchos títulos suyos pendientes antes que este, desde luego, pero aquí está, tenemos más publicaciones suyas en español, con traducciones renovadas, y eso siempre hay que celebrarlo. Seguimos con Los Príncipes de Sambalpur, que es el 2 de una colección que es Los casos del capitán Sam Wyndham. El autor es Abir Mukherjee y el traductor Jofre Homedes Benagel. Lo siento mucho porque no sé pronunciar absolutamente nada de esto. Lo siento. Tenemos en Plaza y Janés alias Emma de Ava Glass, 8 de septiembre. Tiene muy buena pinta. Y es que nos lo describen como el equilibrio perfecto entre Killing Eve y James Bond. Emma Makepeace tiene 12 horas para cruzar Londres con un activo al que ha de proteger. Para ello deberá de esquivar todas las cámaras de la ciudad, pues Rusia las ha hackeado para encontrarla. Emma está a punto de pasar la noche más larga de su vida, si sobrevive a ella. Nada sobre Emma Makepeace es real, ni siquiera su nombre. Es agente secreta y trabaja para la Agencia, una misteriosa organización gubernamental que acaba de encargarle su primera misión de envergadura. Su objetivo, poner a salvo a un hombre inocente, Michael Primalov, perseguido por el servicio secreto ruso. Para ello deberán moverse sin ser descubiertos a través de Londres, una de las urbes más vigiladas del mundo. Pero cuando el enemigo hackea el famoso anillo de acero de la capital británica, Emma y Michael se ven obligados a evitar los cientos de miles de cámaras que documentan cada rincón. Su intención es llegar a la sede del MI6 antes del amanecer, pero los espías rusos les pisan los talones y la situación se recrudece cuando Emma pierde todo contacto con su enlace en la agencia. Todo depende de ella y cualquier paso en falso harán que los maten. ¿Una James Bond femenina? Pues decimos sí, por supuesto, y encima nos lo comparan con Killing Eve. Vamos con el siguiente, que es un thriller de Ángela Banzas, que se llama La Conjura de Niebla y sale el 1 de septiembre. Y no os voy a leer la sinopsis, pero tiene que ver con desapariciones en pueblos pequeñitos, misterios antiguos y también ubicado en Galicia. Pasamos a la siguiente, que es Blanco Inmaculado, de Noelia Lorenzo Pino, que se publica el 1 de septiembre. Es un thriller con desapariciones involucradas en un pueblo pequeño y que, si no me equivoco, está ubicada en el País Vasco. Pasamos a lo siguiente, que es muy interesante como fetiche, porque tenemos nueva publicación de R.L. Stein, que esto es una marca, como comprenderéis, pero bueno,
Es una marca que, por supuesto, nos apasiona. Y tenemos escalofríos con este portadón. Hemos resucitado esto, por favor, maravilloso. Los relatos más terroríficos del maestro de los cuentos de miedo. Sale el 22 de septiembre. Un niño que odia los insectos empieza a verlos por todas partes. La piel de un jugador de baloncesto se está deshaciendo, pero nadie más lo puede ver. 3 amigos encuentran un agujero en el suelo que se hace cada vez más y más grande. ¿Sientes escalofríos? Bueno, estos relatos escalofriantes demuestran que el legado épico de Stine en el género de terror es merecido. Sumérgete en su nuevo libro y ten cuidado, puede ser que esta noche tengas que dormir con las luces encendidas. El siguiente que nos tiene que interesar es por su autor y porque forma parte de una trilogía que seguro que muchas, como yo, tenéis el primero. Sí, Daniel Cole con Ragdoll, muñeco de trapo. No sé si lo sabéis, pero esto forma parte de una colección que al menos tiene 3 libros y tenemos por fin en español el tercero, que todavía no estaba y se llama Partida Final. Sale el 22 de septiembre. No os lo leo porque es el tercero y no quiero arriesgarme a spoilers, pero recuperamos a los personajes de este libro. Si os ha gustado o si lo tenéis, pues que sepáis que ya se pueden leer los 3 en español. Otro que me ha parecido muy interesante y es que ya desde su título se llama El internado, de Caitlin King. Lo tenemos el 15 de septiembre. ¿Y de qué va? La periodista Lucía Fernández regresa 10 años después a Gales, el internado donde estudió. La convocatoria aparece en un momento en que su vida está a punto de resquebrajarse y decide volver al colegio para reencontrarse con algunos amigos y rememorar viejos tiempos. Lo que no imagina es que un fin de semana de celebración se convertirá en una auténtica pesadilla. Todo empieza cuando un exalumno desaparece misteriosamente y nadie, excepto Lucía, parece preocuparse. Haciendo gala de una forma de contar ágil y sugerente, Caitlin King escribe una novela llena de intriga y acción en la que un grupo de jóvenes descubre que el pasado siempre vuelve. Terror gótico, misterio y altas dosis de suspense. Pasamos al siguiente, que el siguiente es muy interesante porque va a haber adaptación en Netflix, así que poned el ojillo porque ya sabéis que eso quiere decir que va a ser éxito. Los crímenes de la academia, de Luis Ballard. Traductor es Enrique Alda. Y próximamente va a haber una película en Netflix. El libro se publica el 15 de septiembre. Una ingeniosa historia de asesinatos y venganza con un detective jubilado de la ciudad de Nueva York y un joven cadete llamado Edgar Allan Poe. Próximamente, producción de Netflix, protagonizada por Christian Bale y Robert Duvall. Yo con Christian Bale no me llevo especialmente bien, pero bueno, es interesante. En la academia de West Point, en 1830, la calma de una tarde de octubre se rompe con el descubrimiento del cuerpo de un joven cadete colgando de una cuerda justo al lado del patio de armas. Un aparente suicidio no es inaudito en un régimen tan severo como el de West Point, pero a la mañana siguiente sale a la luz un horror aún mayor. Alguien se coló en la habitación donde yacía el cuerpo y extrajo el corazón. Sin respuestas y desesperada por evitar cualquier publicidad negativa, la academia recurre a los servicios de un civil local, Augustus Landor, un ex detective de policía que adquirió cierto renombre durante sus años en la ciudad de Nueva York antes de retirarse a Hudson Highlands por motivos de salud. Ahora viudo e inquieto en su reclusión, Landor accede a hacerse cargo del caso. Mientras interroga a los conocidos del muerto, encuentra un ansioso asistente en un joven cadete intrigante y malhumorado con una inclinación por la bebida. 2 volúmenes de poesía a su nombre y un pasado turbio que cambia de relato en relato. El nombre del cadete, Edgar Allan Poe. Pasamos a publicación del 22 de septiembre de La caja de los miedos, de Arantxa García Roces. Paso rápidamente, digo simplemente que dice que es una extraordinaria novela de espías ambientada durante la Primera Guerra Mundial. Pasamos a La prisionera de oro, para meter algo de fantasía también, Raven Kennedy. La traductora es María Angulo Fernández. Se publica el 22 de septiembre. El mito del rey Midas reinventado. Pasamos al siguiente, que es la publicación de Lidia Ciprés, que probablemente la conoceréis de Instagram si os movéis por ahí. Es su primer libro publicado en editorial. Previamente ha publicado varios títulos ella misma, los ha autopublicado. Han tenido bastante éxito, así que me alegro mucho de que haya publicado un nuevo título con Minotauro esta vez, porque ella se mueve en el terreno de la fantasía y la ciencia ficción. Se llama El torneo de las especies, os estoy dejando por aquí su portadón. Y se publica el 31 de agosto, por eso también lo he metido en novedades de septiembre. Un ladrón de otro mundo. Una psicópata con objetivos claros. Una competición en la que los humanos ignoran participar y que entraña una gran incógnita capaz de cambiar el curso del destino. Eizar es un joven rebelde que se esconde en las montañas de las temibles garras del Imperio.
Todo cambiará cuando, tras haber sido atacado su refugio, un extraño ser le encomiende una tarea aparentemente imposible. Poco sospecha del entramado oculto detrás y de todos los secretos desconocidos. La rueda del juego ya se ha puesto en marcha y será inútil intentar detenerla. Bueno, tiene muy buena pinta. Pasamos a El beso de la muerte de Josh Reynolds y traducido por Daniel Casado Rodríguez, que sale el 14 de septiembre también en Minotauro y que también tiene muy buena pinta. El noble detective Daidoji Sin regresa con una excelente nueva investigación situada en el Imperio Esmeralda en esta emocionante novela del universo fantástico de la leyenda de los 5 anillos. Daidoji Sin, otrora Aragán libertino, convertido en investigador aficionado, junto con Kasami, la guardaespaldas que tiene que soportarlo, deberán abandonar la comodidad de la ciudad de la Rana Rica para dirigirse a las tierras del clan del unicornio e investigar un caso de asesinato aparentemente sencillo. Sin embargo, aquello que parece sencillo nunca lo es. La vida de una mujer condenada está en juego y el resultado de aquel juicio puede impedir que se produzca una guerra entre familias de la nobleza. No obstante, aquello solo es el comienzo de este misterio. Sin se encontrará cara a cara con una siniestra organización revolucionaria que podría acarrear unas consecuencias mucho más graves de las que se imagina. Y vamos a ir terminando, pero me apetecía mencionar estas reediciones que tenéis en bolsillo de algunos de los clásicos de Tolkien. Ahora con el estreno de la serie del Señor de los Anillos, ya sabéis que esto, bueno, se va a volver una locura. Hay reediciones de todo tipo y algunas de verdad son muy chulas. A mí me han parecido interesantes estas concretamente, pero si os interesa buscad porque hay más, hay otras. Yo os menciono que se editan en bolsillo tanto Cuentos desde el Reino Peligroso, que además está ilustrado, ¿vale?, como Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Ambos se publican en tapa blanca en el bolsillo el 28 de septiembre, por si os interesa. Además, pues con precios bastante asequibles, porque hay ediciones muy bonitas, ilustradas y demás, pero si queréis algo baratito, sencillito, pues aquí lo vais a tener. Y ya estamos terminando, me quedan solo 2 títulos, pero es que son 2 títulos que me han parecido muy interesantes. El primero, para el 14 de septiembre, Chantaje a una jueza, de Espasa. La autora es Ana Pardo de Vera. La crónica de la corrupción imperante en nuestro país se convierte en novela y el resultado es un relato sobre la sed incontenible de poder. Defenestrada pero nunca vencida, Amalia, una jueza de un juzgado de instrucción de Lugo, vive retirada en Navia de Suarna. Y desde su casa roja contempla a menudo la noche densa y hermosa, plagada de estrellas de las indomables montañas de Osancares. Ahora trabaja como abogada resolviendo los pequeños asuntos de sus habitantes. Su deseo de justicia y reparación sigue intacto, no han acabado con él quienes la apartaron de su carrera. Entonces se empeñó en destapar un macrocaso de corrupción en el que estaban implicados políticos relevantes del Partido Demócrata Cristiano que gobierna Galicia y España esquivando un escándalo tras otro, empresarios, abogados, jueces o magistrados del Supremo. Ya no es jueza, también ha dejado por el camino su matrimonio, su maternidad y a buenos amigos, aunque ha hecho otros nuevos como Flor, la dueña de la taberna o burato, donde Amalia come todos los días con sus 2 copas de mencía, o mejor dicho, comía, pues ha aparecido muerta en su cama al anochecer. Blanqueo de capitales, proxenetismo y prostitución, políticos sobornados, abogados sin escrúpulos, 2 partidos que se suceden en el gobierno y que se cubren las espaldas al margen de su presunta ideología, jueces con ansia de poder. ¿Había alguien cabreadito cuando escribió este libro? Ana Pardo de Vera se estrena en la novela con un suspense político que radiografía a la perfección lo que sucede cuando la administración del Estado se corrompe y son pocos los que luchan por evitar. Y terminamos con otro thriller que tiene muy buena pinta y se llama La pareja del número 9. La autora es Claire Douglas y el traductor Milo Krampotik. Es el 14 de septiembre, la fecha señalada, y os leo un poquito. Las víctimas. Cuando Saffron y Tom se mudan a la casa de campo de la abuela Rose en el número 9 de Skelton Place, solo pueden pensar en la nueva vida que tienen por delante. Sin embargo, algo surge que no estaba en sus planes. 2 cuerpos enterrados son hallados en el jardín. La investigación. El forense determina que datan de 30 años atrás y solo hay una persona que puede arrojar algo de luz sobre el caso, Rose. Los testigos. Por desgracia, la abuela Rose lleva tiempo perdiendo la memoria y sus recuerdos son muy confusos. El asesino. A partir de ese momento y con la prensa encima, Saffron intentará que su abuela recuerde un pasado cada vez más nebuloso, mientras empiezan a salir a la luz oscuros secretos del pasado. La verdad.
¿Qué pasó realmente 30 años atrás? ¿A quién pertenecen los cadáveres? Y lo más importante, ¿tiene su abuela algo que ver con el caso? Lo tenían todo menos la verdad. Bueno, suena interesante, un thriller que puede ser de estos enganchones, que nos gustan mucho, pero sobre todo es que me ha gustado mucho cómo estaba escrita la sinopsis. Y ya está, esta es mi selección de todas las novedades de septiembre y los últimos días de agosto. ¿Qué os parece? ¿Os emociona tanto como a mí? Porque escondidos en toda esta amalgama de títulos que nos pueden confundir un poco, creo que hay verdaderas joyas y libros que me apetecen un montonazo y que cuando yo saque de aquí mis listas de imprescindibles que quiero que se vengan conmigo, voy a tener un problema. No sé si os va a pasar lo mismo, qué sensación os ha dado. Todo esto ha ido muy rápido, es para hacer una radiografía rápida de las novedades que me han parecido interesantes en este mes, pero ya sabéis que si queréis poderlas ver despacito y bicheando bien cada una de ellas, podéis iros a la cajetilla que está el enlace a mi página web directamente al artículo donde están todas estas novedades, todo esto que os he contado, podéis leer las sinopsis completas, pararos en lo que os apetezca y además os dejo los enlaces de compra por si queréis ir a, sobre todo, ver los precios y ver pues todas las curiosidades que os apetezcan. Aparte de esto, si no queréis estar atentos y atentas vosotras porque es un rollo y porque hay muchas, yo en Instagram os voy a ir avisando los días señalados, los días de publicación, de cuál es el título que se publica ese día. Así que pues es que ya no puedo dar más el trabajo hecho, pero yo feliz, porque la verdad es que aunque lleva mucho trabajo, me encanta navegar y nadar y bucear buscando estas novedades y viendo y enterándome de qué se viene. En comentarios, por favor, pues todas las cosas que os he ido preguntando, que en estos vídeos siempre lo hago, pero además, qué novedades os interesan más, recomendaciones y hype compartido, eso todo el que queráis. Nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recordad también que me podéis seguir en todas mis redes sociales y que agradezco muchísimo si os gusta mi contenido que deis like a los vídeos y que os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. ¡Chao!